acción o conducta el primer elemento positivo de la teoría del delito. Dentro de ella vamos a hablar sobre tres conceptos diferentes. El primero es el concepto prejurídico, que nos dice lo siguiente: la acción es todo movimiento corporal que modifica el mundo exterior, y que para que esta acción le interese el derecho penal se requieren de tres requisitos. El primero es que esta acción debe ser humana, el segundo es que esta acción debe ser voluntaria, y tercero, que esta acción debe ser controlable. Concepto legal de acción. En este concepto vamos a decir lo siguiente: cada delito tiene su concepto de acción, es decir, que cada uno de ellos posee un verbo rector. Concepto ontológico. Este nos dice que es la realización de la conducta en una situación real. Básicamente es lo que pasa en la vida real. Ahora vamos a hablar sobre los supuestos de ausencia de acción o los elementos negativos de acción. El primero es cuando no se exteriorizan las manifestaciones internas de la persona. Aquí recordemos un principio importante, que es el cogitationis poenam nemo patitur, o también nadie puede ser penado por sus pensamientos. El segundo elemento negativo de acción es la fuerza física irresistible, o también llamada vis física o vis absoluta, la cual podemos definir como aquella fuerza que imposibilita desde todo punto al sujeto a poder moverse. Dentro de esta fuerza física irresistible vamos a encontrar dos clases. La primera es la fuerza física irresistible interna, que es cuando la imposibilidad de controlar los movimientos corporales provienen del interior del ser humano. Y la segunda es la fuerza física irresistible externa, que es cuando la persona es utilizada como una masa mecánica. Esta se subdivide en dos. La primera es con la intervención de un tercero y la segunda es con intervención de la naturaleza. Para que exista esta fuerza física irresistible se requiere de tres requisitos. El primero es que exista una fuerza física. El segundo es que esta fuerza física sea incontrolable o irresistible. Y el tercero es que esta fuerza física incontrolable o irresistible provenga o de un tercero, de la naturaleza o del interior del ser humano. El tercer elemento negativo de ausencia de acción es la hipnosis, que según la Sociedad Británica de Psicología nos dice que la hipnosis consiste en la interacción entre la persona hipnotizada y la persona que hipnotiza. El hipnotizador, a través de esta interacción, induce al sujeto a una sujeción hipotética, influyendo en la percepción, conductas, pensamientos o sentimientos del sujeto. Podemos decir entonces que solo las personas con solvencia moral son difíciles de hipnotizar para cometer delitos. El cuarto elemento negativo de la acción es el sonambulismo. Según Mata, es un estado en el que el sujeto dormido sueña y habla en voz alta o ejecuta actos análogos iguales a los que cuando está despierto. Este es otro supuesto de ausencia de acción, pues no tiene relevancia jurídica, es decir, que si uno comete un delito estando sonámbulo, se le exenta de sanción penal. Ahora vamos a hablar de la omisión. La omisión, según Muñoz, es el comportamiento voluntario de no hacer algo que el ordenamiento jurídico indicaba que el sujeto hiciera. Un claro ejemplo que tenemos aquí es el artículo 127 del Código Penal, que nos dice que omite quien no presenta auxilio inmediato a un herido que se encuentra en una autopsia. Finalmente vamos a hablar de las clases de omisión. La primera es la omisión simple o propia, que consiste en que la conducta que va a realizar la persona o el agente es la de omitir o la de dejar de hacer algo. Tenemos la omisión impropia o la comisión por omisión, que según Rodríguez es una figura penal que permite imputar responsabilidad a la persona que, teniendo una posición de garante, realiza un comportamiento que implica la ausencia de la intervención de salvaguarda de los bienes jurídicos y produce la lesión. Pasemos a la tipicidad. Muy fácil. Primero, ¿qué es tipicidad? Es el encuadramiento o la subsunción de las acciones humanas y controlables en el Código Penal para ver si tu supuesto de hecho está o no en el Código Penal. ¿Qué decía Luzón Peña en este momento? Decía lo siguiente, que el tipo en término alemán era das Tatbestand, muy raro, pero significaba supuesto de hecho, el cual es el elemento del delito que sirve para plasmar el principio de legalidad penal y concretamente también la garantía criminal. ¿Y el tipo penal qué es? Se encuentra a partir del 106, en la parte especial del Código Penal. Vamos a la evolución de la tipicidad. Primero, acordémonos que en 1884, Ricardo Heredia definía que el delito son los hechos a través que tú infringes o tienes la intención de cometer un daño material. Pero en 1889, Ernest von Belling definía el delito como la acción antijurídica y culpable. Pero nuevamente lo replantea y dice, no, ¿sabes qué? Hay que implantar la tipicidad. En 1906, implanta la tipicidad a su teoría del delito, el cual era la acción típica, antijurídica y culpable. Pero wow, ¿en qué momento llega Perú? En 1936, gracias a Ángel Gustavo Cornejo, que también lo engloba o también lo sintetiza Luis Guillermo Cornejo Cuadros en 1943. Ahora, pasándonos antes, en 1906, Belling, al generar o al implementar la tipicidad en la teoría del delito,
se crea una gran controversia filosófica y teórica, el cual se crea la teoría de la ratio cognoscendi y ratio essendi, que más que todo a mí me gusta llamarlo inseparabilidad de la tipicidad y antijuricidad. Luego de esto aparecen otras corrientes, por ejemplo el causalismo naturalista, el cual era los elementos objetivos y elementos descriptivos. Luego el causalismo valorativo, que pertenece a los elementos objetivos y algunas veces elementos subjetivos. Y por último, finalismo, el cual eran los elementos objetivos y los elementos subjetivos. Y todo eso, ¿quién lo dice? Hans Kelsen, un gran autor, el cual realiza todas estas corrientes que he mencionado anteriormente. Ahora pasaremos a la clasificación de tipos. Primero tenemos según la persona del autor. Comunes es, por ejemplo, que expresamente en el Código Penal dice el que. Cuando tú simplemente veas el que es porque todas las personas pueden realizarlo. Pero, ¿por qué hay especiales? También existen las especiales, que son propios e impropios. Propios es cuando la condición de la gente funde el delito. Por ejemplo, el funcionario público que cometa tanto, que existe también, si lo ves en el Código Penal, sí está. Ahí es cuando expresamente una persona en específico lo realiza o comete ese delito. Y los impropios es cuando hay un vínculo legal o consanguíneo entre el agraviado y el imputado, por ejemplo, parricidio. Velo. Luego, delitos de lesión o delitos de peligro. ¿Qué son los delitos de lesión? Es cuando se consuma o se lesiona el bien jurídico, tal como su nombre lo dice. Está el homicidio, está el feminicidio, están entre otros delitos que se consuman en ese momento. Ahora, los delitos de peligro es, por ejemplo, los abstractos. ¿Y qué quiere decir los abstractos? O también están los concretos. En sí, los abstractos, la tipicidad se cumple con la realización de la acción prohibida sin necesidad de constatar el peligro. Por ejemplo, el artículo 274 es que es conducir en estado de ebriedad. O los concretos que específicamente dice, por ejemplo, en el artículo 125, el que pone en peligro, expresamente y escrito en el Código Penal. Y por último tenemos los delitos instantáneos o los delitos permanentes. Los delitos instantáneos se dan cuando se consuma en un solo instante el delito, por ejemplo homicidio o feminicidio como vemos en la imagen. Y luego los delitos permanentes en sí es los que en el pasar del tiempo sigue creándose el estado creado por el autor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el artículo 152, el artículo 320, que nos habla del secuestro o la desaparición forzada. Elementos objetivos de la tipicidad son todos aquellos que se pueden apreciar a través de los sentidos. Primero tenemos el sujeto activo, que es quien comete el delito. Luego tenemos el sujeto pasivo, que es el agraviado por la comisión del delito. Además está el lugar, tiempo, modo y medios con los cuales se realizaron el delito. Elementos subjetivos son todos los que no se pueden apreciar a través de los sentidos. En primer lugar está el dolo, que para Zaffaroni es la voluntad realizadora del tipo objetivo guiada por el conocimiento efectivo de sus elementos. Luego está la culpa, que es la conducta del que no pone diligencia. La diligencia es el cuidado debido en la realización de una conducta. La evolución histórica del dolo tiene dos principales teorías. La teoría causalista, que ubica el dolo en la culpabilidad con tres elementos: el conocimiento, la voluntad y la conciencia de la antijuridicidad. Luego, Hans Kelsen, en la teoría finalista, ubica el dolo en la tipicidad con dos elementos: el conocimiento más la voluntad, y convierte la conciencia de la antijuridicidad en un elemento subjetivo de la culpabilidad. Existen tres tipos de dolo. Primero tenemos el dolo directo o dolo de primer grado, que consiste en que el sujeto tiene la intención de cometer un delito y lo ejecuta. Luego, en segundo lugar, está el dolo indirecto o dolo de consecuencias necesarias. Es el sujeto activo, tiene la intención de alcanzar un resultado, alcanza el resultado deseado, pero también obtiene daños colaterales. Finalmente está el dolo eventual, que es que el sujeto activo reconoce que representa un peligro, acepta este resultado y continúa con la acción. Un ejemplo es cuando manejas en estado de ebriedad. Elementos negativos de la tipicidad. Primero tenemos el error de tipo, que consiste en que el sujeto activo desconoce o incurre en error sobre alguno de los elementos objetivos del tipo penal. Este se divide en dos: en error de tipo vencible, que es cuando se puede superar el error tomando las precauciones necesarias. Por ejemplo, un cazador que va a disparar un oso ubicado a 20 metros de distancia de él, y este no puede distinguir si se trata realmente de un oso o de una persona disfrazada. Le dispara y cuando se acerca se da cuenta que es una persona. En esta situación la pena va a ser atenuada, y si existe delito, se castigará en la modalidad culposa siempre y cuando exista en el Código Penal.
Luego está el error de tipo invencible, que es cuando el sujeto activo no puede superar el error o desconocimiento en el que se encuentra. Por ejemplo, para el cazador es imposible distinguir a 500 metros de distancia si realmente se trata de una persona disfrazada o si es un oso realmente. Este califica como eximente completo, por lo tanto no hay dolo, no hay tipicidad, no hay delito y no hay sanción penal. Otro elemento negativo de la tipicidad es el consentimiento, que es la autorización que otorga una persona sobre sus bienes jurídicos para que se puedan lesionar o vulnerar. Tiene 4 requisitos. La capacidad del agente tiene que ser mayor de edad, que el consentimiento sea expreso en 2 formas, que esté en el Código Penal y que sea expreso por parte del sujeto pasivo al momento de otorgarlo. El consentimiento debe recaer sobre bienes jurídicos disponibles o personales. Esto tiene 3 situaciones. Primero está la manifestación. El consentimiento se debe manifestar de manera expresa. Luego está el momento. El consentimiento debe ser otorgado antes de la realización de la conducta. Luego está la revocación, que se puede dar antes y durante la ejecución de la conducta para revocar el consentimiento. Finalmente tenemos como elemento negativo la adecuación social, que son conductas socialmente aceptadas a través del tiempo, que eventualmente podrían configurar un delito. Por ejemplo, tenemos el animus corriendi, que es cuando tus padres te corrigen, y finalmente está el animus iucandi, cuando se trata de amigos. Ahora vamos a hablar de la antijuridicidad. La antijuridicidad tiene 2 conceptos, el concepto formal y el concepto material. El concepto formal nos hace referencia a que es la contravención de la norma o el mandato legal, y el concepto material nos habla que en sí es la vulneración o puesta en riesgo de un bien jurídico. Ahora, la importancia de la práctica de la antijuridicidad, en resumen, en sí, nos permite realizar ciertas graduaciones, las cuales van a de alguna manera ver, ¿no?, lo que es el injusto penal según su gravedad. Siguiente, pues la interpretación para sí, de alguna manera, la teoría del tipo. Y en tercer lugar, hace posible la formulación de principios, los cuales basan en sí las causas de justificación y también determinan su alcance. Ahora, hablamos de los elementos negativos, es decir, las causas de justificación. Primero, la legítima defensa. Hablando de la legítima defensa en sí, es la justificación de la protección de bienes jurídicos. Esta cumple 3 requisitos. Número 1, la agresión ilegítima o también la lesión previa. 2, la racionalidad. Y 3, la falta de provocación suficiente. Si hablamos de la agresión ilegítima, esta debe ser provenida de un ser humano y yo debo hacer uso de mi legítima defensa siempre y cuando sea para defender mis bienes jurídicos o también de terceros. Ahora, en esta parte yo señalé 2 cosas muy importantes, que tiene que ser una agresión ilegítima, es decir, que no necesariamente esto tiene que figurar como un delito para que tú hagas uso de tu legítima defensa. Y en segundo lugar, esta tiene que ser actual, es decir, cuando se te está cometiendo la agresión o se está poniendo en riesgo tu bien jurídico, puedes hacer uso de tu legítima defensa. Fuera de ello o fuera del tiempo transcurrido, ya no. Ahora, la racionalidad. En sí, la racionalidad basa más en el medio que tú vas a emplear para tu legítima defensa, para de alguna manera impedir o repeler la agresión. Este medio tiene que ser racional y no puede ser proporcional o igualdad de condiciones. Número 3, la falta de provocación suficiente. Es decir, el agredido en sí no debe de provocar dicha agresión o dicha vulneración a su bien jurídico. Si la víctima lo provoca, no puede hacer uso de su legítima defensa. Continuando, tenemos los límites de la legítima defensa, los cuales se van a hablar más adelante, pero para dar un avance en sí, esos no deben de ser exageradamente desproporcionados. Ahora, la legítima defensa en favor a terceros, es decir, que es la protección de bienes jurídicos de otra persona. Para esto tenemos 2 cosas muy importantes, las ofendículas y también los medios mecánicos. Las ofendículas son medios de protección a bienes jurídicos, por ejemplo, las cercas que yo puedo colocar en mi casa. Ahora, medios mecánicos. Los medios mecánicos son medios tecnológicos para la protección de bienes jurídicos. Por ejemplo, yo puedo hacer uso, digamos, de una caja fuerte, la cual, si es que intentan robarme y la contraseña es incorrecta, puede tirar un gas y de alguna manera yo estoy haciendo la legítima defensa. Ahora,
La legítima defensa en sí debe ser considerada legítima defensa siempre y cuando se te esté cometiendo una agresión, y esta pues tiene que ser de alguna manera una agresión legítima. Muchas gracias. Estado de necesidad defensivo. El estado de necesidad defensivo es la acción que se realiza en protección del bien jurídico puesto en peligro, bajo dos principios: bajo el principio de proporcionalidad y bajo el principio de subsidiariedad. Este estado de necesidad defensivo elimina lo que es la antijuridicidad, porque se evita un mal mayor. Continuando con el tema, hablaré de lo que es el estado de necesidad justificante. El estado de necesidad justificante, aquí encontramos dos clases: el estado de necesidad por colisión de deberes, el cual nos habla que existen dos bienes jurídicos de igual valor. Basta que cumplas en atención a uno de ellos, cumples con el derecho. Para que se pueda entender mejor, daré un ejemplo. Un médico está trasladando en una ambulancia a un herido de gravedad, pero en el trayecto se encuentra con otro herido que necesita también el apoyo del médico. El médico, basta que haya cumplido con uno de los dos, es eximente a una responsabilidad penal. Ahora encontramos el otro, el estado de necesidad por colisión de intereses o bienes jurídicos. Aquí los bienes jurídicos son de desigual valor. Poniendo el ejemplo, el hurto famélico, que es el más conocido. Un indigente que no comía hace días hurta un pollo a la brasa. Aquí encontramos dos bienes jurídicos: el bien jurídico patrimonial y el bien jurídico vida. Obviamente que el bien jurídico vida tiene mayor valor que el bien jurídico patrimonial. Para que exista este estado de necesidad justificante, también existen requisitos que se deben cumplir. Uno es que exista una real necesidad. La otra es que haya una diferencia valorativa entre un bien jurídico con el otro bien jurídico. Consentimiento presunto. El consentimiento presunto tiene doble naturaleza jurídica. A veces actúa como causa de tipicidad, a veces como causa de justificación. Como causa de justificación tiene distintas denominaciones, como voluntad presunta, consentimiento presunto, voluntad hipotética o presunción de conocimiento. Y cuando hablamos de un consentimiento presunto, es cuando el sujeto o el titular del bien jurídico no puede brindar su consentimiento de manera expresa. Entonces, el sujeto activo presume que el titular del bien jurídico le ha dado su consentimiento en salvaguarda de su bien jurídico. Ahora, ¿qué es? Cuando hablamos de subrogación, hablamos de subrogación cuando el titular del bien jurídico tampoco no puede dar su consentimiento, pero existe o hay una persona que a nombre de esa persona da su consentimiento, se subroga o se sustituye para dar el consentimiento. Ahora, para que este consentimiento sea legal, tiene que cumplir estos requisitos. El sujeto activo que haga el uso del consentimiento presunto tiene que tener la capacidad de juicio necesario para saber qué es lo que quiere el titular del bien jurídico. Ahora, que este consentimiento sea libre de vicios. Y por último, se debe utilizar de manera excepcional cuando el titular del bien jurídico no pueda dar su consentimiento de manera expresa. Ahora, todo esto tiene que ser en beneficio del titular del bien jurídico.